Increíble transformación. Millonario se enamora de la esperanza oculta en una camarera poliglota. Raúl había construido su imperio desde cero, ladrillo a ladrillo, mientras otros se quedaban atrás, en el anonimato. El éxito profesional lo había vestido de arrogancia, una segunda piel que le resultaba cómoda. Parecía estar a años luz de aquellos que no entendían la ambición que lo había llevado a ocupar el lugar de privilegio que hoy disfrutaba. Pero todo cambió tras la muerte de su padre. La opulencia de su mansión se tornó en una celda. A pesar de los lujosos muebles y las obras de arte, se sentía vacío. La mirada de su madre, cargada de expectativas, solo aumentaba su angustia. Mientras recorría su distrito de restaurantes, se encontró con Sofía, una camarera que irradiaba una calidez que se sentía extraña en su vida. Ella, desafiando los estereotipos que él había construido a su alrededor, tenía una sonrisa que iluminaba el local. La admiraba por su dedicación y su capacidad de siempre ver el lado positivo, incluso en días difíciles. Sin embargo, esos sentimientos lo inquietaban. ¿Qué podía ofrecerle él, un millonario atrapado en un mundo donde los valores tradicionales pesaban más que el amor? Su mente estaba en constante turbulencia. Cada vez que sus ojos se encontraban con Sofía, se sentía arrastrado por un torrente de emociones contradictorias. ¿Es ella lo que realmente quiero?, se cuestionaba. ¿No es solo una ilusión, un capricho momentáneo que me aleja de lo que se espera de mí? La presión de su familia, que a menudo regresaba a la superficie como un eco insistente, lo atormentaba. La voz de su madre resonaba en su mente. No puedes perder el tiempo con alguien que no está a tu nivel. Esa advertencia era un afilado cuchillo que cortaba cualquier destello de esperanza que había comenzado a florecer en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada encuentro, Sofía se convertía en un refugio, pero también en un dilema. Raúl la quería, pero temía lo que esto significaría en su entorno. Al reflexionar sobre su vida, una angustia creciente lo presionaba desde el interior. La balanza se desequilibraba, luchando entre la tradición familiar y su deseo de romper con el legado que se le había impuesto. Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. ¿Seré un traidor a mi familia? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un amor que podría considerarse un escándalo? La presión de su familia, que a menudo regresaba a la superficie como un eco insistente, lo atormentaba. La voz de su madre resonaba en su mente. No puedes perder el tiempo con alguien que no está a tu nivel. Esa advertencia era un afilado cuchillo que cortaba cualquier destello de esperanza que había comenzado a florecer en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada encuentro, Sofía se convertía en un refugio, pero también en un dilema. Raúl la quería, pero temía lo que esto significaría en su entorno. Al reflexionar sobre su vida, una angustia creciente lo presionaba desde el interior. La balanza se desequilibraba, luchando entre la tradición familiar y su deseo de romper con el legado que se le había impuesto. Las preguntas giraban en su mente como un torbellino. ¿Seré un traidor a mi familia? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un amor que podría considerarse un escándalo? Los días se convirtieron en semanas, y la colaboración entre ellos se intensificaba. Comenzaron a compartir almuerzos, y Sofía, intrigada por sus esfuerzos, empezó a motivarlo. Sus conversaciones ahora giraban en torno a sus aspiraciones,
mientras las barreras que antes los separaban se desmoronaban lentamente. No obstante, cada momento libre se empañaba por las voces familiares que lo condenaban. No te arriesgues, escoge bien, no puedes rebajarte. Las palabras de su madre se repetían en su cabeza como un mantra que lo instaba a volver a encarnar el papel del hijo perfecto. Una tarde, tomó la decisión de invitar a Sofía a una exposición de arte. Quería compartir su mundo con ella, a la vez que buscaba comprender en qué medida podían integrarse sus vidas. Mientras planeaba la cita, su corazón aceleraba. Al mismo tiempo, las dudas lo asaltaban. ¿Acaso había cruzado ya una línea de no retorno? La relación con Sofía, aunque alimentada por sincera conexión, conllevaba el riesgo de un enfrentamiento con su familia. El contraste entre su vida sofisticada y la suya, auténtica y desprovista de adornos, iba rompiendo lentamente su antigua percepción del éxito. Con el día de la exposición acercándose, una inquietud persistente lo mantenía despierto. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a su familia, sino también al reflejo de su propio miedo a fracasar en un amor auténtico? La revelación se hacía más poderosa. Sofía lo había despertado, pero ¿podía él tener el coraje suficiente para abrazar esa nueva realidad, aunque significara todo lo contrario a lo que había conocido? Con el corazón en la mano, sabía que era momento de actuar. ¿Qué pasaría después de la exposición? Su mente ya ansiaba una respuesta, una decisión que pudiera definirse en términos de amor y valentía. Pero la verdad, esa verdad temida, aún no se revelaba completamente. El día de la exposición llegó, y Raúl se encontraba en una batalla interna a medida que se arreglaba para la ocasión. Los trajes a medida que solía llevar se sentían como símbolos de una vida que empezaba a cuestionar. En lugar de lo habitual, optó por algo más sencillo, menos ostentoso. Ahí estaba él, un hombre que durante tanto tiempo se había definido por su estatus, sintiendo que era el momento de despojarse de esas etiquetas. La decisión le dejó una mezcla de alivio y ansiedad. Cada paso hacia la galería era un desafío. Caminaba entre los cuadros, pero su mente estaba lejos de láminas y óleos, se enfocaba en el inminente encuentro con Sofía. El arte, que una vez había sido un símbolo de logro, ahora le parecía irrelevante. Todo lo que quería era hacerle saber que había comprendido lo que realmente importaba. Sin embargo, la sombra de su madre y las expectativas familiares lo seguían en cada esquina, en cada conversación que podía fluir a su alrededor. Al verla, la preocupación se disipó. Sofía estaba iluminada por una mezcla de emoción y curiosidad, su rostro una paleta de colores vibrantes. Raúl sintió que las barreras que había construido se desmoronaban en su presencia. Sin embargo, justo cuando se acercaba para compartir un momento, una voz conocida lo interrumpió. Era su madre, quien lo miraba con una combinación de desdén y preocupación. El peso de la desaprobación familiar lo abrumó momentáneamente. ¿Quién es ella?, preguntó su madre. La frialdad en sus palabras era evidente. Raúl, sorprendido por su interrupción, se sintió arrinconado. Cada palabra de la mujer que lo había criado resonaba con años de sacrificio y aspiraciones que parecían estar en peligro de derrumbarse. Pero en ese momento algo cambió. La risa y la alegría de Sofía ahogaron la crítica. Ella se acercó, su calidez transformando la tensión. «Hola, soy Sofía, encantada de conocerte», dijo, extendiendo la mano con confianza. Raúl no la apartó de su lado. Acababa de decidir que su lugar estaba al lado de Sofía, no solo como un simple cliente apoyado en la barra, sino como alguien que se atrevía a ser auténtico. De repente, las palabras de su madre, que durante tanto tiempo lo habían paralizado, perdieron su poder. El arte que los rodeaba adquirió un nuevo significado. Cuando empezaron a caminar a través de las obras, se dedicaron a compartir sus impresiones, y la conexión entre ellos creció. Sofía no solo tenía una pasión por la vida, sino una forma de ver la belleza en lo que los demás a menudo ignoraban.
Raúl se dio cuenta de que cada cuadro que contemplaban era una combinación de sueños y expresión personal, un reflejo de la esencia que él mismo empezaba a descubrir. Al caer la noche, cuando las luces se atenuaron y la conversación se volvió más profunda, él decidió dar un paso audaz. Sofía, he estado pensando mucho sobre nosotros. Eres alguien que me inspira a ser mejor, a ser más real. Las palabras salieron de su boca como un susurro entre el bullicio. Sofía se detuvo, sus ojos profundos indagando en su sinceridad. ¿Y qué es lo que deseas ser, Raúl? ¿Quién eres realmente? La pregunta lo atrapó. Ante la mirada de Sofía, sintió un torrente de inseguridades ante la posibilidad de fracaso, de volver a su mundo anterior, uno donde la imagen importaba más que la honestidad. Podía perderlo todo, pero lo que estaba en juego ahora significaba algo completamente diferente. Su voz, aunque titubeante, revelaba lo que realmente sentía. Quiero ser yo mismo, quiero que me conozcas de verdad. Las palabras llevaban el peso de una decisión que estaba a punto de cambiarlo todo. Sin embargo, el eco del desapego familiar aún resonaba en su mente, y sabía que cualquier paso adelante requeriría enfrentar la reprobación inminente. Mientras la conversación avanzaba hacia un nuevo nivel, él estaba consciente de que las decisiones que tomara esa noche definirían no solo su relación con Sofía, sino también su camino hacia la autenticidad. Pero, ¿habrá un futuro si te arriesgas a perderlo todo?, pensó mientras contemplaba el horizonte de posibilidades. Un nuevo dilema se cernía sobre él. ¿Podría realmente comprometerse a ser auténtico en un mundo que siempre lo había presionado a ser algo diferente? En un giro inesperado, la noche tomó un rumbo que Raúl no había anticipado, y ante la inminente revelación de su verdadero ser, su corazón latía con la urgencia de lo desconocido. La conexión entre Raúl y Sofía era palpable, un hilo frágil pero vibrante que pulsaba con cada palabra intercambiada. La revelación de su deseo de ser auténtico había desencadenado en él una tormenta interna. Presenciar la apreciación de Sofía por el arte, su entusiasmo genuino, activó algo en su interior, la chispa de un propósito que había estado apagada por años de conformismos. ¿Cómo puedes ser tan segura de ti misma?, le preguntó, la curiosidad superando su timidez. Sofía sonrió, el brillo de sus ojos desbordando confianza. Aprendí a querer la desventaja. Cada error me enseña algo. Mis sueños no son siempre ideales, pero cada día trato de acercarme a ellos. No me aferro a la perfección, y eso me libera. Las palabras resonaron en la mente de Raúl. Su vida había sido un camino minuciosamente diseñado por su madre y las expectativas que llevaba como una carga. Las oportunidades, las conexiones y los logros siempre habían estado media toneladas por debajo del oscuro peso de la crítica familiar. ¿Y si me atreviera a soltar todo eso? La idea lo asustaba y emocionaba a la vez. La velada avanzó con el murmullo de conversaciones y risas a su alrededor, pero en su interior había un clamor de inquietud. Raúl, empujado por el deseo de mostrar a Sofía su verdadero ser, propuso una idea audaz. Vamos a crear algo juntos, un proyecto que refleje quiénes somos realmente. ¿Qué tienes en mente?, Sofía le preguntó, intrigada, su mirada iluminada como si una chispa de intensidad creativa estuviera en el aire. Quiero hacer una serie de obras que cuenten historias de transformación, de lo que significa renacer y perseguir lo que uno realmente quiere ser. Su voz se volvió más firme a medida que hablaba. Este proyecto no solo era una forma de honrar su cambio, sino también un medio para enfrentar las expectativas que lo habían mantenido cautivo. Sofía lo miró fijamente, su expresión contemplativa. Eso suena extraordinario. ¿Te atreverías a incluir tus propias vivencias? La pregunta era un reto más que una curiosidad. Para Raúl, la idea de abrirse, mostrar no solo sus triunfos sino también sus detalles más vulnerables, aturdía. Lo has dicho tú mismo, mostrar quién eres verdadero puede ser catártico, añadió Sofía, sonriendo. El simple hecho de pensar en plasmar su historia lo llenó de ansiedad. Pero, más allá de la incomodidad, ahí estaba la promesa de un crecimiento auténtico.
A lo largo de la noche, la posibilidad de hacer algo más significativo que simplemente existir se erguía triunfante. Raúl se sentía vivo, en libertad, como si el peso del mundo se deslizaba lentamente de sus hombros. Sin embargo, no podía evitar sentir un pequeño nudo en el estómago a medida que sus pensamientos regresaban a la realidad. Su madre, su desaprobación, las paredes que había construido a su alrededor, todo esto seguía presente. Tomar la decisión de ser transparente con su arte sería también enfrentar la desaprobación que le había adherido a su vida como una segunda piel. Al final de la noche, cuando las luces de la galería parpadearon y la música se desvaneció, Raúl comprendía que lo que había comenzado era solo el principio. La decisión de seguir adelante con su visión significaba enfrentarse a sus miedos. Abrazar la autenticidad traía consigo el riesgo de perder el apoyo familiar, pero también la satisfacción de finalmente vivir para sí mismo. Mientras se despedían, Sofía le tomó la mano, su gesto lleno de promesas no dichas. No olvides lo que descubrimos hoy. Este es solo el principio de nuestro viaje. Las palabras se sintieron como un hechizo que lo envolvía en la deslumbrante incertidumbre de lo desconocido. Un recordatorio de que, aunque el camino sería complicado, había un mundo esperándolo más allá del miedo. Raúl se despidió de Sofía con una mezcla de esperanza y miedo. La incógnita del futuro se cernía sobre él como una niebla densa, pero había una determinación en su corazón que lo impulsaba a no retroceder. ¿Realmente seré capaz de seguir adelante? Esa pregunta resonaba en su mente mientras se alejaba. Estaba en la encrucijada de tomarse en serio y el tiempo de actuar se acercaba. La próxima decisión podría llevarlo a un avance inevitable o a un nuevo estancamiento. Raúl despertó al amanecer con el eco de la conversación de la noche anterior resonando en su mente. El sol se filtraba a través de la ventana de su habitación, pero sus pensamientos permanecían atrapados en una batalla interna. La idea de crear algo genuino lo llenaba de emoción, pero simultáneamente lo enfrentaba a un destino incierto. Aún podía sentir la presión de las expectativas familiares, como sombras al acecho, recordándole que había un camino que su madre había trazado con rectitud. Se levantó de la cama, el rostro decidido. Era el momento de darle forma a esa chispa que había comenzado a arder. Se dirigió a su estudio. Cada paso era un acto de confrontación con su viejo yo. Al abrir la puerta, el espacio se le apareció como una caverna vacía, donde sus sueños pululaban, esperando ser canalizados a través de su propia expresión artística. Sin embargo, el lienzo en blanco lo miraba con desafío. En su mente, las palabras de Sofía resonaban. Cada error me enseña algo. Aceptar las imperfecciones, el riesgo de fallar, le parecía una montaña que escalar, pero sabía que no podría llegar a la cima sin esforzarse por dar el primer paso. Buscó un pincel, su mano temblaba ligeramente. Era un símbolo de su fragilidad emocional en ese momento, un recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser la vía para su auténtico poder. Durante horas se sumergió en el proceso creativo. Pintaba de manera frenética, mezclando colores y texturas, tratando de plasmar la esencia de lo que significaba para él la transformación. Sin embargo, cada trazo parecía fluir con un eco de su vida pasada. Sus inseguridades se reflejaban en el arte. La voz de su madre murmuraba críticas en su mente. No será suficiente, no puedes hacer esto. Pero en ese instante, algo se rompió en Raúl. Decidió que su arte llevaría consigo sus luchas, transformando el dolor en la base de su trabajo. La idea de ser un narrador de su propia historia comenzó a florecer. Al final del día, se acercó al espejo, esperando ver al mismo Raúl inseguro de siempre. Pero en su lugar había una mirada decidida, viva y renovada. Había algo diferente en él. El miedo se mezclaba con la adrenalina de haber dado el primer paso hacia su propia emancipación. No se trataba solo de crear, se trataba de reivindicarse ante su propia vida. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de dedicación. Raúl hizo un compromiso con su proyecto y con las nuevas experiencias que lo rodeaban.
Decidido a hacer de este proyecto un hito de su vida, buscó la manera de transformar su concepción del arte en una oportunidad de conexión. Eso lo llevó a asistir a talleres, exposiciones y charlas sobre la vida y el proceso creativo. Una tarde, durante una charla sobre artistas emergentes, Raúl sintió que una puerta se abría. Había interacción entre artistas de diferentes disciplinas y una de las panelistas, una artista conocida por su enfoque auténtico, lanzó una pregunta que lo dejó pensativo. ¿Qué es lo que te impulsa a crear? Esa pregunta lo atravesó. La respuesta aún latía en su interior, esperando ser formulada. Raúl comprendió que su arte no solo debía hablar de su lucha personal, sino que debía ser una llamada a otros que navegan en mares de incertidumbre. Las semanas pasaron y con cada trazo y cada taller se acercaba más a su verdad. A medida que el proyecto tomaba forma, sus inseguridades se asomaban ocasionalmente, pero la voz de Sofía resonaba en él, instándolo a confrontarlas. Una tarde, después de un agitado día de trabajo, encontró un mensaje en su teléfono. Era un mensaje de Sofía, preguntándole sobre sus progresos y si le gustaría compartir lo que había creado hasta el momento. La emoción lo envolvió. Compartir su proceso significaba abrirse de nuevo, pero había crecido tanto en ese tiempo que esta vez no iba a dar un paso atrás. Antes de responder, miró su pintura, ahora un caleidoscopio de emociones. La reflexión despertó un nuevo tipo de ansiedad. ¿Qué pasará si ella ve mis imperfecciones? ¿Y si lo que ve no es suficiente? Decidido a ser valiente, Raúl empezó a teclear. Sofía, tengo algo que mostrarte, pero es más que solo arte, es un pedazo de mí. Pero antes de que pudiera enviar el mensaje, la pantalla parpadeó. Un nuevo mensaje entró, de alguien que no esperaba en ese momento. Raúl, necesitamos hablar. Tu madre quiere que regreses a casa. La amenaza del regreso a una vida diseñada por otros, con sus reglas y condicionamientos, lo golpeó con fuerza. Las dudas lo asaltaron. El momento de verdad se acercaba, la oportunidad de demostrar quién era realmente o perderse nuevamente en el camino trazado por su familia. Ahora, más que nunca, Raúl debía decidir si seguir el llamado del arte o el peso de las expectativas familiares. La tensión crecía y cada opción prometía consecuencias drásticas. ¿Elegiría seguir su inimaginable camino hacia la autenticidad o cedería ante el pasado que una vez lo había definido? Se sintió danza entre dos mundos. Y en ese instante, en la encrucijada de su vida, el siguiente paso marcaría su destino. La notificación en su pantalla resonó como un campanazo que lo sacó de su trance. Raúl se quedó allí, con el dedo en el teclado, contemplando las palabras. El mensaje de su madre era claro y afilado como el filo de un cuchillo. Necesitamos hablar. Tu madre quiere que regreses a casa. El peso de esa sentencia le oprimió el pecho. Su mente dio giros inesperados, recordando las noches de discusiones sobre su futuro, las miradas decepcionadas y las presiones silenciosas que siempre había sentido. ¿Realmente tenía que volver al refugio de expectativas que siempre habían dictado su vida? Aquel hogar que le ofrecía una seguridad deseada también era la prisión de sus deseos más anhelados. Se sentó en su escritorio, su mirada fija en el lienzo frente a él. La vibrante paleta de colores que había creado parecía burlarse de su dilema. Había comenzado este viaje para desdibujar las líneas de lo que otros esperaban de él, pero ahora, como un imán, la realidad se acercaba ahora, golpeándolo con un sentido de responsabilidad que había suprimido. Su madre no solo era la figura de autoridad, era la voz que susurraba en su cerebro las expectativas de una vida que, en su inocencia, consideraba necesaria. Raúl sintió cómo la confusión se convirtió en determinación. Era un momento crucial, un cruce en su vida que lo obligaba a elegir. Podía seguir el camino hacia su verdad, aquella ruta llena de incertidumbres, o regresar al arroyo preestablecido que su madre había diseñado con tanto esmero. Entonces, una noción se volvió clara. ¿Cómo podría convertirse en el artista que anhelaba si no se atrevía a ser él mismo? Sus manos comenzaron a moverse con resolución, empezando de nuevo a tipear el mensaje a Sofía.
Voy a mostrártelo, Sofía, pero necesito tu apoyo para enfrentar lo que viene. Pulsó enviar y, por primera vez, esa acción fue una expresión de confianza en sus elecciones, una contribución a su independencia emocional. Olvidando la amenaza de la llamada familiar, hizo una pausa para meditar sobre su arte. Cada trazo, cada mezcla de color que había dedicado a su lienzo lo había acercado no solo a su propia verdad, sino también al deseo de compartir su visión. Era necesario, incluso vital, conectar su historia con la de otros que se sintieran atrapados en lucha personal. La jornada siguiente transcurrió entre esbozos de su próxima obra. Flujos de inspiración lo inundaban, llevándolo a plasmar una serie de pinturas que contarían la historia de sus dudas y miedos, su dolor y su resiliencia. Sin embargo, la llegada de la incertidumbre con respecto a lo que sucedería con su madre presionaba en su mente como una sombra inquietante. Los días se convirtieron en una mezcla de creación intensa y reflexiones profundas. Una parte de él quería anunciar orgullosamente su decisión de seguir en su camino como artista, mientras que la otra parte quería evitar confrontaciones y el dolor de decepcionar a su madre. Una dinámica que lo hacía vacilar, como un péndulo en movimiento eterno. Entonces, un mensaje de Sofía iluminó su teléfono, llevando consigo un torrente de energía renovada. ¿Has pensado en enviarme una foto de tu trabajo? Tal vez compartirlo en una exposición local te ayude a definir aún más tu voz artística. La idea de una exposición comenzó a tomar forma, como el aroma de un café recién hecho, tentándolo a dar el siguiente paso. La mezcla de miedo y emoción lo llevó a comprender que cada reto sería una oportunidad de liberación. Sin embargo, el regreso a casa seguía presente en su mente. Las flechas de la presión familiar estaban afiladas y apuntaban hacia él. Ahora tenía el deseo de crear y conectar, pero la batalla se libraba en su interior entre sus ambiciones y el peso de las expectativas. La lucha era inminente, y mientras miraba el lienzo, inquieto, tomó una decisión. Resuena profundamente en su mente la voz de Sofía, y se dio cuenta de que tenía que encontrar una manera de equilibrar sus propios deseos con la necesidad de ser honesto con su madre. Si su arte podía ser una vía de expresión, entonces su vida personal también debía conectar con esa misma autenticidad. Sería un desafío, pero Raúl estaba preparado para enfrentarlo. Junto a su pincel, ahora elegía un camino nuevo. Mientras iba esbozando, el eco de la próxima exposición lo impulsaba. Cada línea que trazaba era un paso más hacia la confrontación que inevitablemente tendría que tener con su madre, y cada emoción, cada imperfección que plasmara se convertía en la base de su identidad. La pregunta no era solo cómo se definiría a sí mismo dentro de su arte, sino cómo se revelaría a su madre en ese proceso de creación. La tensión era palpitante, y cada instante lo acercaba más al momento culminante que se avecinaba. Cualquier decisión podía cambiar no solo su vida, sino también su relación familiar. Mientras preparaba sus obras para exhibirlas, sintió que la verdadera batalla estaba por comenzar. Cuando el momento llegara para hablar con su madre, Raúl tenía que estar listo. Descubriría si su voz podía ser lo suficientemente fuerte como para romper las cadenas que habían definido su historia. Las primeras luces del amanecer entraban por la ventana, dibujando formas en el lienzo aún en blanco que lo aguardaba. Raúl se despertó con una mezcla de inquietud y propósito. La exposición se acercaba y, a pesar de la presión inminente de su familia, esa posibilidad de conectar con otros a través de su arte comenzaba a adquirir un sentido de urgencia. Mientras se preparaba, una serie de preguntas comenzaban a marcar su día. ¿Sería capaz de soportar el peso de la expectación familiar y, al mismo tiempo, brillar como artista? Esa sutil batalla entre su esencia y las expectativas ajenas se intensificaba con cada trazo que planeaba ejecutar. Era evidente que el arte no solo sería una plataforma para expresar sus emociones, sino también un campo de prueba para su autenticidad. La jornada transcurrió entre cafés rápidos y sesiones de pintura. Cada color que se mezclaba en su paleta se convertía en una representación de su conflicto interno.
Iba delineando formas imprecisas, pero significativas, que hablaban de su lucha con las sombras del pasado y la luz que deseaba abrazar en el futuro. Era un proceso catártico, casi como si cada pincelada le arrancara un poco de la carga que llevaba. Esa tarde, mientras compartía un momento de pausa con Sofía, el tema de la exposición volvió a surgir. La emoción en sus ojos casi se podía tocar. Sofía, con su entusiasmo contagioso, le sugirió que realizara un mural en una pared cercana al café donde solían encontrarse. Podría ser una manera de atraer a más personas a tu obra y además una forma de mostrar tu evolución ante todos, sugirió mientras sonreía. La idea anidó en su mente. Un mural no solo sería una vía de expresión personal, sino también un punto de conexión con el público, un espacio que le permitiría desahogar todo lo que llevaba dentro. A pesar de que la incertidumbre inicial lo invadía, la determinación de Raúl comenzó a prenderse como una chispa en su interior. Aceptaría el reto, pero era consciente de que enfrentar a su madre sería una montaña que escalaría una vez liberado de esa carga. Durante la semana, se sumergió de lleno en el mural, eligiendo cuidadosamente los elementos que forjarían su mensaje. Cada fase de su trabajo reflejaba su viaje emocional, desde la lucha hasta la esperanza. Encontraba en la mezcla de colores la resolución para plasmar su voz en el mundo. Iba comprendiendo que el arte era un espejo, una herramienta que mostraba y a su vez ocultaba partes de su ser. Este proceso no solo le ayudaba a expresarse, sino también a replantear su relación con su madre. El día de la inauguración se acercaba como una gigante sombra. Raúl sentía que su corazón latía con fuerza, marcando el compás de su angustia. Podía escuchar en su cabeza la voz de su madre, cuestionando su elección de vida, presionándolo como una broma cruel. Pero, en medio de esa tormenta, la imagen que había comenzado a gestarse en su mural se erguía como un faro. Era él quien estaba tomando las riendas de su narrativa. Finalmente, el día antes de la inauguración, le llegó la notificación que había estado esperando. Su madre había formalizado una llamada, un encuentro que Raúl no podía eludir. Era inevitable. Había llegado el momento de enfrentar no solo su decisión profesional, sino también su verdad personal. Resolver su historia, esa incertidumbre que había acompañado su búsqueda artística, lo llevaría a confrontar a la persona que simbólicamente había representado su carga. El mural estaba casi listo, y la promesa de una exposición aguardaba. Pero la conversación que tendría con su madre podría redefinir su universo. Con ese pensamiento, Raúl sintió que el eco de su arte podría resonar en cada rincón del encuentro familiar. Mientras preparaba su mente para lo que se avecinaba, una pregunta lo asaltó. ¿Estaba realmente preparado para despojarse de las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo? La tensión en su pecho aumentó, palpitante, y entendió que cada elección abriría nuevas puertas, pero también podría llevar a un resultado que aún no estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, la necesidad de ser auténtico, de vivir su verdad, era más fuerte que el miedo. Un giro inesperado podía aguardarlo al final de esa conversación. Mientras la noche caía, Raúl tomó un respiro profundo, dibujando su propia fortaleza y vocación en un momento decisivo que cambiaría su vida. El mural, su voz, su libertad, todo estaba a punto de desatarse. La pregunta ahora era, ¿dejaría que su verdadero yo emergiera o elegiría la seguridad de lo conocido y la aceptación en lugar de la lucha por su propio sueño? El día de la inauguración llegó con la brisa fresca de la mañana, pero la atmósfera en el estudio de Raúl era de un intenso contraste. Mientras los últimos destellos de pintura se secaban en su mural vibrante, su mente giraba a 1000 por hora, entre la emoción y el temor. La duda lo invadía. ¿Sería este mural el puente que lo conectaría con su esencia o simplemente un recordatorio de sus inseguridades? La tarde se pobló de visitantes ansiosos, y a medida que la gente comenzaba a admirar su trabajo, Raúl sintió como una chispa de confianza lo invadía. Sin embargo, cada comentario positivo se entrelazaba con la expectativa que tenía de su madre. ¿Qué pensaría cuando viera el mural, expuesto a los ojos del mundo? Durante las primeras horas de la exposición,
se sintió atrapado entre dos mundos. Por un lado, la satisfacción de mostrar su arte, y por otro, la anticipación del encuentro que sabía debía suceder. Conversaciones sobre el mural lo rodeaban, pero su mente seguía buscando la figura de su madre entre la multitud. Era como si ella pudiera leer su pensamiento, y con cada rayo de luz que se reflejaba en las obras, sentía su presencia más pesada. Cuando por fin llegó el momento, su madre apareció en el umbral de la galería. Raúl sintió que el tiempo se detuvo mientras la observaba avanzar, con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la crítica. Su corazón se aceleró. Era el instante decisivo, la bisagra que podría transformar su relación por fin. «Raúl», dijo su madre mientras se acercaba a la obra, «¿qué has hecho aquí?». Su tono era neutral, pero aún así le resultó como un latigazo en la piel. Raúl intentó mantener la compostura mientras su madre analizaba cada pequeño detalle del mural. Quería explicar el significado detrás de cada trazo, cada color, pero la voz se le atragantaba en la garganta. En ese instante se sintió un niño buscando aprobación, luchando con el deseo de ser visto. Finalmente, con un impulso que salió de su interior, empezó a hablar, y en cada palabra emergía su verdadera voz, aquella que había estado reprimida por tanto tiempo. Comenzó a describir la historia detrás de su mural, la lucha, la esperanza y sobre todo su decisión de liberarse de las expectativas ajenas. Mientras hablaba, notaba cómo su madre lo escuchaba con una atención tensa, como si atendiera a un extraño en lugar de a su hijo. Esa tensión lo empujaba a seguir, a abrirse más, arriesgándose a perder lo poco que creía que tenían. A medida que avanzaba, algo en su madre comenzó a cambiar. Sus expresiones eran un reflejo del conflicto interno que ambos compartían. Raúl se dio cuenta de que no solo estaba presentando su arte, estaba enfrentando su verdad, y tal vez le estaba ofreciendo a ella la oportunidad de hacer lo mismo. En una fracción de segundo, comprendió que el arte no solo era su legado, era el lenguaje a través del cual buscaba sanar su relación con su madre. La idea de que cada pincelada contenía una narrativa que resonaba en ellos, que podía ser el inicio de un entendimiento más profundo, le daba impulso. Sin embargo, sabía que no sería fácil. La liberación del peso de su infancia era un viaje que todos debían estar dispuestos a recorrer. La conversación entre ellos se tornó intensa, un tira y afloje emocional que se sumaba a la tensión del ambiente. Finalmente, la culminación de su historia se espesó en el aire alrededor. Raúl miró a su madre a los ojos y sintió que la distancia entre ellos se acortaba, pero la pregunta seguía vibrando en su mente. ¿Podría ella aceptar su verdad como él la había aceptado? En ese momento crucial, cuando la realidad parecía reescribirse ante sus ojos, Raúl se sintió más fuerte, pero también más desprotegido que nunca. Esa conexión, tan esperada, podría ser la clave para desatar un entendimiento, o por el contrario, una cláusula que lo separaría de su madre para siempre. Entonces, con un tono lleno de resolución y temor, pronunció la pregunta que llevaba en su pecho. ¿Pueden las sombras del pasado encontrar luz entre nosotros o elegiremos seguir en mundos separados? En ese instante, el futuro de ambos colisionó con intensidad, dejando a Raúl al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. La respuesta de su madre no fue inmediata. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que parecía imposible de atravesar. Raúl contuvo el aliento, su corazón martillando con la incertidumbre. Las palabras no dichas pesaban en el aire, y cada segundo que pasaba le daba la sensación de que su coraje se desvanecía. Finalmente, su madre levantó la mirada, sus ojos capturando la luz del mural. Era un momento de conexión, una chispa que iluminaba la oscuridad de su relación. Raúl vio en su rostro la lucha, la historia de una mujer que había hecho sacrificios y que, aún así, había limitado sus expectativas. Quizá su madre también estaba buscando la luz. «Siempre he querido lo mejor para ti, hijo», dijo con voz quebrada, «pero nunca entendí tu arte». Raúl sintió un atisbo de alivio mezclado con un leve dolor. Esa aceptación, aunque frágil, era un primer paso hacia el entendimiento.
Yo tampoco entendía muchas cosas, Raúl respondió, dejando escapar una sonrisa tímida. Pero ahora veo qué es lo que soy, quiero mostrarte quién soy en cada trazo. Algo dentro de él se afianzó al pronunciar esas palabras. El arte no solo era su refugio, sino también su válvula de escape de las tensiones acumuladas y del deseo de aprobación. La conversación los fue llevando hacia un lugar más seguro. Se encontraron hablando no solo del mural, sino de sueños compartidos, de anhelos nunca expresados. Raúl se dio cuenta de que el arte había sido su forma de comunicarse con ella, de abrir un canal que su madre nunca había comprendido. Al compartir su proceso, creaba un puente sobre el abismo de expectativas y silencio que habían construido a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que se acercaban, se hacía evidente que la reconciliación no era solo cuestión de palabras. La vulnerabilidad mostrada obligaba a ambos a enfrentar las realidades de su pasado, y Raúl sintió un nudo en el estómago. Era un momento crucial pero aterrador. Podía seguir adelante y abrirse completamente o construir barreras nuevamente. «Te necesito a mi lado, mamá», confesó, la sinceridad resonando en su voz. «No quiero que el arte sea solo una carga de la que hablar, deseo que sea nuestra conexión». La expresión de su madre fluctuó entre el temor, la sorpresa y un vistazo de ternura. Era un deseo tan genuino que la incertidumbre en su mirada comenzó a disiparse. Raúl percibía que el peso de las expectativas iba cediendo, aunque un eco de duda persistía. ¿Sería suficiente un único mural para reescribir su historia? De repente, una tensión nueva se desató en el aire. El sonido del murmullo de los asistentes parecía un golpe de tambor que marcaba el ritmo de un nuevo capítulo. Frente a él, la posibilidad de sanar, de construir algo diferente y verdadero, brillaba con fuerza. Raúl sabía que debía ser valiente no solo en su arte, sino también en su vida. De pronto, una figura familiar apareció entre la multitud. Un amigo de la infancia que, a pesar de todo, nunca había dejado de seguir su trayectoria. Raúl sintió una mezcla de sorpresa y ansiedad. No era solo un viejo amigo, era un recordatorio de lo que había dejado atrás y de los obstáculos aún por venir. «Raúl», dijo el amigo, acercándose, «he escuchado mucho sobre ti, pero hay algo que necesito contarte». Las palabras cargaban un peso que impulsó a Raúl a mirar a su madre y después a su amigo, sintiendo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Un nuevo dilema personal se presentaba, uno que podría redefinir su camino. Raúl sintió que la chispa que había comenzado a encender su confianza ahora se trasladaba hacia lo desconocido. Con una mezcla de determinación y temor, supo que cada elección sería crucial para el futuro que comenzaba a dibujarse. ¿Qué revelaciones haría su amigo? Raúl se sintió llevado a una encrucijada. La conversación con su madre había abierto una puerta hacia la sanación, pero la llegada de su amigo no solo trajo consigo una brisa de nostalgia, también una avalancha de incertidumbre. Sintió cómo las miradas curiosas de los asistentes se convertían en peso en sus hombros. Aquí estaba él, un hombre que había luchado por liberarse de las expectativas, a punto de enfrentar otro desafío emocional. «¿Qué necesitas decirme?», preguntó Raúl, intentando vaciar su mente de dudas y mantener la calma. La tensión palpable entre los tres hizo que se diera cuenta de que las decisiones que tomara darían forma no solo a su futuro artístico, sino también a la relación con los que más le importaban. Su amigo, Mario, respiró hondo antes de soltar una revelación que resonó en el aire. «He estado siguiendo tu trabajo, Raúl, y tengo una propuesta. Una galería en la ciudad está buscando nuevos talentos para una exposición especial sobre la transformación personal. Quieren que trabajes con ellos». Las palabras de Mario fluyeron como un río, llevando consigo el peso del momento. Raúl sintió que su corazón se aceleraba. El mundo comenzaba a pulir su camino, a abrirle puertas que siempre había deseado, pero que temía no merecer. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, la imagen de su madre titilaba en su mente, recordándole la lucha que había enfrentado al abrirse a ella. «¿Qué pasará si elijo esto?», pensó Raúl.
¿Podré equilibrar mi deseo de triunfar como artista con las expectativas de mi madre? Las ansias y las dudas se entrelazaban en su pecho, creando una tormenta de emociones. «Eso es increíble, Mario», respondió finalmente, tratando de mantener la voz firme. «Es una oportunidad que nunca había imaginado». Pero, antes de que pudiera continuar, su amigo lo interrumpió. «Pero hay un trasfondo que debes considerar. También han oído de ti por tu relación con Sofía. Tu historia personal está llamando la atención y podría ser una parte fundamental de la exposición». Raúl sintió que la presión aumentaba. Todo lo que había mantenido en secreto, sus luchas, sus éxitos y su amor por Sofía estaba a punto de ser parte de su trabajo. ¿Una parte de la exposición? ¿De verdad?, cuestionó, viendo cómo su futuro se entrelazaba con la imagen que los demás podrían tener de él. Estaba preparado para mostrar su arte, pero ¿sería capaz de compartir su historia de amor? «Es ahora o nunca, Raúl», dijo Mario insistiendo. «Creo que esta es la oportunidad que esperabas. Tu arte puede influir y abrir corazones». En ese momento, Raúl comprendió que cada decisión, cada paso hacia adelante, podía llevarlo a la libertad que tanto ansiaba. No se trataba solo de arte, se trataba de su verdad, de su vida en su totalidad. Las sombras del pasado ya no debían definirlo. Mientras sus pensamientos giraban, se tornó hacia su madre, quien lo observaba con atención. Su rostro, marcado por años de expectativas y desencuentros, mostraba un destello de curiosidad y vulnerabilidad. «¿Qué piensas, mamá?», preguntó, e invitó a la conversación en un tono que temía Caro, pero que necesitaba abrir. El arte y su vida coexistían, y su madre era parte de ambas. Ella vaciló, reflexionando ante la inminente decisión. «No puedo ignorar tu pasión, hijo», comenzó. «Siempre he querido lo mejor para ti, pero no puedo evitar sentir que ciertas decisiones pueden llevarte lejos de lo que esperé». Raúl suspiró. «Pero también hay algo que he aprendido, mamá. Este viaje, mi arte, mi vida, todo es parte de mí, y eso incluye a Sofía. Si me dejas, puedo mostrarte que no debo elegir entre el éxito y el amor. Ambos pueden coexistir». Era un momento liberador. Por fin, la carga de las expectativas familiares comenzó a despegarse de sus hombros, y al abrirse a su madre, también le estaba dando un paso a su propia libertad. La conexión entre ellos parecía encontrar un nuevo significado, y la posibilidad de que su madre pudiera aceptar su vida se convirtió en algo tangible. «Entonces, ¿estás decidido a seguir adelante con esta exposición?», le preguntó ella, sus ojos reflejando un trasfondo de orgullo a pesar de la incertidumbre. «Sí», afirmó Raúl, sintiendo cómo la convicción se manifestaba en su voz más clara que nunca. «Quiero ser auténtico, y el arte es mi voz. Y tú mereces conocer a quien soy realmente, tanto como todos en mi vida». Con esa claridad sintió que se desataban las cadenas que lo habían mantenido atado, no solo a su familia, sino a sí mismo. La decisión de aceptar la propuesta de su amigo era también un paso hacia una vida de honestidad. La idea de que su historia personal pudiera resonar con otras personas le llenó el corazón de emoción. Era el momento de compartir su lucha, su amor por Sofía y todo lo que había aprendido en este camino hacia la autenticidad. Así, en medio de las luces de la galería, rodeado por su madre y su amigo, y con Sofía esperando en el fondo, Raúl tomó su decisión. Este sería solo el comienzo. En él residía la energía de la transformación, la promesa de un futuro donde el amor y el arte coexistirían en armonía. Era un nuevo amanecer. Raúl estaba listo para compartir su realidad y construir su vida en base a la autenticidad. En cada trazo que dejara, en cada palabra que pronunciara, prometió no solo encontrarse a sí mismo, sino también llevar a los demás en su viaje. Una travesía de crecimiento que debía ser revelada, no solo en su arte, sino también en su vida. Era el momento de volar. El sol brillaba sobre el horizonte, y Raúl sabía que la libertad y el éxito no eran opuestos, eran compañeros en su camino hacia adelante.
No esperen ni un segundo más para unirse a esta historia de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias conmovedoras que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta el algoritmo y permite que más personas escuchen relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. Hagamos que la luz de estas historias brille más allá.